La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales del ático en Manhattan, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol que Elena Martínez había recorrido durante 3 años como la señora de Richard Blackwood. A sus 28 años, conservaba una belleza que en otro tiempo había adornado portadas de revistas, pero ahora sus ojos esmeralda reflejaban un vacío que ni el maquillaje más exclusivo podía ocultar. «Buenos días, señora Blackwood», la saludó Margaret, la ama de llaves, con la misma distancia respetuosa que mantenía todos los días. El señor Blackwood salió temprano para su reunión con los inversionistas japoneses. Dijo que volverá tarde esta noche. Elena asintió, sus dedos perfectamente cuidados, aferrados a una taza de café de cristal que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. A través de la ventana, podía ver Central Park extendiéndose abajo como un oasis verde en medio de la jungla de concreto. Niños jugaban en el parque mientras sus madres conversaban en los bancos. Una escena tan normal, tan sencilla, y sin embargo tan ajena a su propia realidad. «Margaret», dijo Elena de pronto, con la voz apenas audible, «¿tiene hijos?». El rostro de la mujer mayor se suavizó ligeramente. «Sí, señora, 2 hijas, ya son adultas, con sus propias familias». «Sonora, ¿felices?». Margaret hizo una pausa, observando el rostro de Elena con la sabiduría de quien ha visto demasiado en sus 60 años. «Tienen sus luchas, señora Blackwood, pero sí, son felices, tienen amor, amor de verdad, no solo comodidad». Las palabras flotaron en el aire como una plegaria que Elena había temido pronunciar. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: un ático con vista a Central Park, una casa de verano en los Hamptons, joyas dignas de un museo y un esposo que era uno de los gestores de fondos más exitosos de Wall Street. Pero nunca se había sentido tan sola. Richard Blackwood tenía 45 años, era distinguido y completamente absorbido por su imperio. Su matrimonio había sido más una fusión empresarial que una historia de amor. Ella era una modelo, en apuros de una familia trabajadora de Keynes, y él un millonario recién divorciado en busca de una compañera hermosa que completara su imagen perfecta. La transacción había sido limpia, casi clínica. Ella sería su trofeo, y él le daría seguridad. «Voy a salir a caminar», anunció Elena, algo que rara vez hacía sin coordinarlo previamente con la asistente de Richard. Al pisar la Quinta Avenida, la energía de la ciudad la golpeó como una ola. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos, turistas tomaban fotos y ejecutivos se apresuraban con expresiones decididas. Caminó sin rumbo, sus tacones de diseñador resonando sobre el pavimento, hasta que se encontró frente a un pequeño centro comunitario en el East Village. A través de la ventana, vio a mujeres de todas las edades sentadas en círculo. Algunas reían, otras lloraban, todas inmersas en una conversación intensa. Un cartel en la puerta decía: «Grupo de apoyo para mujeres, martes 2 p.m, encuentra tu voz». El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Nunca había estado en un grupo de apoyo, nunca lo había necesitado según su plan de vida, pero algo en la honestidad cruda que presenció a través de esa ventana tocó algo profundo en su alma. «¿Puedo ayudarte?», preguntó una voz cálida. A sus espaldas, Elena se giró y vio a una mujer de unos 40 años con ojos amables y cabello gris prematuro. Vestía ropa sencilla y no llevaba maquillaje, pero irradiaba una paz que Elena nunca había visto. «Lo siento, solo estaba», empezó Elena, pero se detuvo. No sabía qué estaba haciendo. «Soy Sarah Chen, facilito el grupo. Eres bienvenida si quieres unirte. Estamos por empezar». «No creo que pertenezca aquí», dijo Elena, repentinamente consciente de su atuendo costoso y el reloj Cartier en su muñeca. Sarah sonrió. «Todos pertenecemos a algún lugar, y a veces no sabemos cuál es hasta que lo intentamos». «¿Cuál es tu nombre?». «Elena», respondió, y luego añadió: «Elena Martínez». Era la primera vez en 3 años que se presentaba con su apellido de soltera. «Bueno, Elena Martínez, ¿te gustaría pasar?». «Sin presión, puedes simplemente escuchar». Antes de poder cambiar de opinión, Elena se encontró sentada en ese círculo de mujeres.
estaban María, una madre soltera con 2 trabajos, Jessica, una recién graduada lidiando con ansiedad, Beverly, una viuda aprendiendo a vivir sola tras 40 años de matrimonio, y otras 6 más, cada una cargando su propia historia de dolor y esperanza. Hoy hablaremos de los momentos que nos cambiaron, comenzó Sara, aquellos instantes en que supimos que necesitábamos tomar una decisión diferente. A medida que las mujeres compartían sus historias, Elena sintió algo que no experimentaba desde hacía años: reconocimiento. Estas mujeres lidiaban con problemas reales, pero luchaban por algo auténtico. Estaban eligiendo el coraje por encima de la comodidad, la verdad por encima de la seguridad. Cuando llegó su turno de hablar, la garganta de Elena se cerró. No sé si tengo algo que compartir. Mi vida es complicada. ¿Complicada cómo?, preguntó Sara con suavidad. Elena miró alrededor del círculo, a esas mujeres que habían expuesto su alma ante desconocidas. Tengo todo lo que pensé, que quería, pero siento que me estoy desvaneciendo, como si ya no fuera una persona real. La sala quedó en silencio, pero no fue incómodo. Era el silencio del entendimiento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tú misma?, preguntó María. Elena pensó, escarbando entre años de galas benéficas, cenas de negocios y eventos sociales perfectamente orquestados. No lo recuerdo, susurró, y por primera vez en años sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Se excusó antes de que pudieran derramarse, saliendo apresuradamente al calor de la tarde, pero mientras caminaba de regreso a su jaula dorada, algo había cambiado. Se había plantado una semilla de conciencia, y Elena Martínez, no la señora Richard Blackwood, comenzaba a despertar. Esa noche, mientras esperaba a Richard en la sala impecable de su apartamento, Elena miró su reflejo en las ventanas oscuras. A sus espaldas, el departamento brillaba con una perfección costosa, pero la mujer que le devolvía la mirada era una desconocida que estaba lista para conocer. Habían pasado 3 semanas desde la primera visita de Elena al grupo de apoyo, y desde entonces había regresado todos los martes. Cada sesión se sentía como quitar capas de una persona que había olvidado que existía. Richard seguía sin notar suas ausencias semanais, asumindo que ela estaba facendo compras ou indo ao spa, como facía nos últimos 3 anos. En ese martes en particular, el grupo estaba más pequeño de lo habitual. Sara estaba sentada frente a Elena, junto con María, Jessica y 2 rostros nuevos, mujeres que llevaban la misma expresión de esperanza desesperada que Elena ahora reconocía en sí misma aquel primer día. Quiero compartir algo, dijo Elena, con una voz más firme que la de semanas anteriores. He estado pensando en la autenticidad, en lo que significa ser real con las personas que amamos. Sara asintió con aliento. Cuéntanos más. He estado casada por 3 años, y no creo que mi esposo sepa nada real sobre mí, y no creo que yo se lo haya permitido. Las manos de Elena temblaban levemente al hablar, pero tampoco creo que él haya preguntado jamás. ¿Qué te gustaría que él supiera?, preguntó Jessica. Con 22 años, poseía una franqueza que Elena envidiaba. ¿Qué quería ser maestra antes de convertirme en modelo? ¿Qué hablo? 3 idiomas porque mi abuela insistió en ello. Que extraño a mi familia en Keynes, aunque casi nunca los vea. Que sueño con tener hijos, pero me aterra no saber cómo amarlos porque he olvidado cómo amarme a mí misma. Las palabras salieron de ella como agua por una represa rota. Les habló de su madre, que limpiaba oficinas por las noches para apoyar su carrera como modelo, de su padre, que murió cuando ella tenía 16 años y nunca llegó a verla triunfar, de su hermano menor, Miguel, que estudiaba ingeniería, y con quien no hablaba desde hacía meses porque sus mundos se habían distanciado demasiado. Me convertí en alguien que creí que estaría a salvo, continuó Elena, alguien hermosa, callada y perfecta, pero nunca estuve a salvo, solo era invisible. María se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasaría si dejaras de ser invisible? Elena meditó sobre esa pregunta mientras caminaba a casa esa noche. El aire de septiembre era fresco, y la ciudad comenzaba su transición del verano al otoño. Siempre había amado esa época del año, la posibilidad de un cambio,
de nuevos comienzos. Pero en los últimos 3 años, las estaciones cambiaban a su alrededor mientras ella seguía congelada en el mismo lugar. Al llegar al Penthouse, encontró a Richard en su estudio, rodeado de informes financieros y hablando animadamente por teléfono sobre un acuerdo en Tokio. Al verla entrar, levantó la vista, observando su aspecto con la misma mirada analítica que usaba para evaluar inversiones. Tera, ves diferente, dijo, después de colgar. ¿Te sientes bien? Estoy bien, respondió Elena de forma automática, pero luego se detuvo. En realidad, no estoy bien. No lo he estado desde hace mucho tiempo. Richard dejó los papeles a un lado, dándole su atención completa por primera vez en meses. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? No estoy enferma, Richard. Solo, estoy perdida. Se levantó y caminó hacia ella, con ese instinto de hombre de negocios que entraba en acción. ¿Perdida cómo? ¿Necesitas ver a alguien? ¿El doctor Harrison? ¿O tal vez necesitas unas vacaciones? Podríamos ir a los Hamptons este fin de semana. Elena negó con la cabeza. No necesito vacaciones. Necesito descubrir quién soy. ¿Quién eres? Richard parecía genuinamente confundido. Elena, eres mi esposa. Eres hermosa, inteligente. Tienes todo lo que podrías desear. ¿Qué más hay que averiguar? La simplicidad de su respuesta quebró algo dentro de ella. ¿Cuál es? Mi libro favorito, Richard. ¿Qué era? Balbuceó él. Mi libro favorito. Hemos estado casados 3 años. ¿Sabes cuál es? Richard la miró como si hablara en otro idioma. Nona, ¿por qué importa eso? ¿Y mi comida favorita? ¿Mi mayor miedo? ¿Mis sueños? ¿Sabes qué quiero hacer con mi vida? Elena, me estás asustando. ¿De dónde viene todo esto? Ella lo miró. A ese hombre al que había prometido amar y honrar. Ese extraño que compartía su cama y su apellido, pero no su vida. He estado yendo a un grupo de apoyo. ¿Un grupo de apoyo? La voz de Richard se volvió más aguda. ¿Para qué? ¿Tienes problemas? ¿Estás viendo a un terapeuta? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que intentarías arreglarlo en vez de comprenderlo. Claro que intentaría arreglarlo. Es lo que hacen los esposos. Si algo está mal, lo arreglamos. Elena se sentó en el sofá de cuero, de repente agotada. No todo se puede arreglar, Richard. Algunas cosas necesitan ser sentidas, comprendidas, aceptadas. No entiendo qué quieres de mí. Quiero que me conozcas, de verdad, y quiero conocerte a ti, no a Richard Blackwood, el gestor de fondos, sino a Richard, la persona que eras antes de ser exitoso. Richard aflojó su corbata, un gesto que Elena reconocía como su manera de ganar tiempo cuando se sentía incómodo. No sé a qué te refieres. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste genuinamente feliz? No satisfecho por un negocio o contento con una ganancia, sino feliz de verdad. Él guardó silencio un largo momento. No lo recuerdo, eso es lo que quiero decir. Se quedaron en silencio, el peso de las verdades no dichas llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Richard habló. ¿Qué quieres hacer al respecto? Quiero que intentemos ser honestos el uno con el otro. Empezando ahora. Está bien, dijo él, aunque su voz tenía el tono precavido de alguien que acepta condiciones que no entiende del todo. Elena respiró hondo. Quiero tener hijos, Richard. Quiero ser madre, pero me aterra haber esperado demasiado tiempo, haberme desconectado tanto de mí misma que no sepa cómo ser una buena madre. La expresión de Richard se suavizó. Elena, nunca hemos hablado de tener hijos. Lo sé, esperaba el momento adecuado, pero ahora me doy cuenta de que el momento adecuado siempre fue ahora, solo que no era lo suficientemente valiente para decirlo. ¿Lo eres ahora? Elena miró a su esposo, lo miró de verdad y vio algo que antes no había notado. Detrás de su exterior perfectamente compuesto, Richard Blackwood estaba tan perdido como ella. Estoy intentando serlo. Esa noche, hablaron en la cama hasta el amanecer, compartiendo historias que nunca antes se habían contado. Richard habló sobre su infancia en Boston, sobre un padre que nunca estaba satisfecho con sus logros, sobre su primer matrimonio que terminó porque eligió el trabajo en lugar del amor. Elena le contó sobre sus sueños de enseñar, sobre la culpa que sentía por haberse alejado de su familia, sobre la soledad que cargaba incluso en habitaciones llenas de gente.
Cuando el sol salió sobre Manhattan, Elena sintió algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza. No la esperanza artificial de una vida perfecta, sino la esperanza desordenada y compleja de una conexión real. Estaba comenzando a comprender que llorar en el momento correcto significaba llorar cuando uno lo necesitaba, no cuando era conveniente. Y quizá, solo quizá, estaba lista para descubrir qué sucedía cuando dejaba de ser perfecta y empezaba a ser real. Las siguientes semanas trajeron un ritmo inesperado al matrimonio de Elena y Richard. Comenzaron a cenar juntos, sin teléfonos ni documentos de trabajo, compartiendo historias de sus días, y, poco a poco, con cuidado, empezaron a conocerse de verdad. Elena continuó asistiendo a su grupo de apoyo, y Richard, sorprendentemente, empezó a ver a un terapeuta por sugerencia de ella. Una lluviosa tarde de jueves en octubre, Elena preparaba la cena cuando Richard llegó a casa antes de lo habitual. Su rostro estaba pálido, y su compostura habitual, tan perfecta, parecía quebrada. «Richard, ¿qué pasó?». Dejó su maletín y aflojó la corbata, un gesto que se había vuelto familiar en el último mes. «Necesito decirte algo, y necesito que escuches todo antes de reaccionar». El corazón de Elena comenzó a acelerarse. «Está bien, la sé que está investigando mi firma. Creen que hemos estado involucrados en tráfico de información privilegiada». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. Se dejó caer en una silla, con la mente a mil. «Tú hiciste algo». «No hice nada ilegal, Elena, pero algunos de mis socios sí, y como soy el socio gerente, soy responsable. Van a congelar mis bienes mientras investigan. La casa, los autos, las cuentas, todo». Elena lo miraba, procesando no solo las palabras, sino también sus implicaciones. Toda su vida estaba construida sobre el éxito, la riqueza y el estatus de Richard. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Recibí la llamada esta mañana. Los abogados creen que podría tomar meses, tal vez años, resolverlo. Y aunque salga absuelto, la firma está acabada. Mi reputación está destruida». Elena se levantó y fue hasta la ventana, observando cómo la lluvia caía por el cristal. Abajo, la gente se apresuraba con sus paraguas, viviendo sus vidas normales mientras la suya se desmoronaba. «Elena, por favor, di algo». Ella se volvió hacia él. «¿Qué quieres que diga?». «Quiero que me digas que vamos a resolver esto juntos, que no vas a dejarme». «¿Dejarte?». Elena lo miró, sorprendida. «Richard, ¿por qué te dejaría?». «Porque esto no es lo que firmaste. Te casaste con un hombre exitoso, y ahora podría perderlo todo». Elena se acercó a él, viéndolo con claridad tal vez por primera vez. «¿Eso crees? ¿Que me casé contigo por tu dinero? ¿No lo hiciste?». La pregunta flotó entre ellos como un reto. Elena podría haberse ofendido, podría haberlo negado, pero su compromiso reciente con la honestidad exigía más. «En parte», admitió, «pero no completamente. Me casé contigo porque tenía miedo y tú me parecías seguro. Me casé contigo porque pensé que tu éxito me haría valiosa, pero también me casé contigo porque vi algo en ti que reconocí, alguien que intentaba ser perfecto en vez de real». Los hombros de Richard se hundieron. «No sé cómo ser otra cosa». «Yo tampoco, pero estoy aprendiendo». Esa noche, Elena llamó a su madre por primera vez en 6 meses. Rosa Martínez seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento en Queens donde Elena había crecido, y el sonido de su voz le hizo brotar lágrimas. «Mija, ¿qué pasa? Suenas diferente». «Todo está mal, mamá, y al mismo tiempo, todo está bien. No sé cómo explicarlo». Le contó a su madre sobre la situación de Richard, la investigación, la posibilidad de perderlo todo. Pero mientras hablaba, Elena se dio cuenta de que el todo que temía perder ya no era el mismo que antes pensaba necesitar. «¿Sabes lo que te voy a decir?», le dijo Rosa con su voz suave pero firme. «Dímelo igual. No puedes perder lo que nunca fue realmente tuyo. El dinero va y viene, mija, pero el amor de verdad, eso es lo que dura». «¿Lo amas?». Elena reflexionó ante la pregunta. «Estoy empezando a hacerlo». «Entonces ahora tienes más que hace 6 meses». A la mañana siguiente,
Elena se despertó y encontró a Richard ya vestido, sentado en la sala mirando la ciudad. Preparó café y se sentó a su lado. Llamé a un agente inmobiliario, dijo sin mirarla. Tenemos que poner el penthouse en el mercado. Está bien. También hablé con un abogado sobre el acuerdo prenupcial. No debería sufrir por mis errores. Elena dejó su taza de café. ¿Qué significa eso? Significa que puedes irte, Elena. Puedes tomar tu parte del acuerdo y empezar de nuevo. Eres joven, hermosa, no necesitas estar atada a este desastre. Richard, mírame. Él se volvió, y ella vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, miedo. No miedo de perder dinero o estatus, sino miedo de perderla a ella. No voy a irme, dijo Elena. No lo entiendes, podría perderlo todo. Tal vez tengamos que vivir en un apartamento común, conducir un auto común. Tal vez tenga que conseguir un trabajo común. Esta no es la vida que elegiste. Elena sintió que las lágrimas se le acumulaban, no de tristeza, sino de claridad. La vida que elegí estaba vacía. Richard, era hermosa, cómoda y completamente sin sentido. Estaba sonámbula en mi propia existencia, pero tenías seguridad, tenías todo lo que necesitabas, tenía todo lo que creía necesitar, pero no te tenía a ti, al verdadero tú, y tú no me tenías a mí. Finalmente, la compostura de Richard se rompió. Tengo tanto miedo, Elena, no sé cómo ser nada más que exitoso, y si no soy nada sin eso, Elena tomó su mano, entonces descubriremos juntos quién eres, quiénes somos, y si no nos gusta lo que descubrimos, y si sí, esa tarde, Elena asistió a su grupo de apoyo con una energía diferente. Cuando fue su turno de hablar, contó la situación de Richard, la investigación, la posibilidad de perderlo, todo. ¿Cómo te sientes con eso?, preguntó Sara, asustada, admitió Elena, pero también, aliviada. ¿Aliviada cómo? Creo que he estado esperando permiso para ser real, y tal vez esto sea eso, tal vez perder todo lo que creíamos necesitar sea la única manera de encontrar lo que realmente necesitamos. María asintió. A veces, lo peor que nos pasa también es lo mejor. No dejo de pensar en algo que me dijo mi madre. Me dijo que no puedo perder lo que nunca fue realmente mío, y ahora me doy cuenta de que todas esas cosas, el estatus, la perfección, nunca fueron realmente mías, solo era un disfraz que llevaba puesto. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Jessica. Elena sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa se sintió genuina. Quiero apoyar a mi esposo, quiero aprender quiénes somos cuando no estamos tratando de ser perfectos. Y quiero volver a enseñar. Quiero hacer algo que importe. Al regresar a casa esa noche, Elena sintió una ligereza que no experimentaba en años. La ciudad se veía diferente, más vibrante, más viva. Estaba a punto de perder todo lo que pensó que quería, y en lugar de sentirse devastada, se sentía libre. Cuando llegó al penthouse, encontró a Richard empacando cajas en su despacho. Al verla entrar, alzó la mirada con el rostro lleno de preocupación. Los abogados quieren ver todos mis registros financieros. Van a revisar todo. Elena se acercó y le quitó suavemente los papeles de las manos. Richard, basta. No puedo parar. Tienes que respirar. Tienes que recordar que no estás solo en esto. Lo abrazó, y por primera vez en su matrimonio, lo sintió realmente apoyarse en ella. Sus muros se derrumbaban, y los de ella también. No sé cómo hacer esto, susurró él contra su cabello. Yo tampoco, pero lo descubriremos juntos. Mientras se abrazaban allí, en las ruinas de su vida perfecta, Elena se dio cuenta de que estaba a punto de llorar por primera vez en su matrimonio. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de alivio. Por fin, estaba lista para ser real, para ser vulnerable, para ser humana. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que ambos necesitaban. 6 meses después, Elena estaba de pie en la pequeña cocina de su apartamento de una habitación en Brooklyn, preparando café en una máquina que había costado $30 en lugar de 3,000. La luz del sol de la mañana se colaba por las ventanas que daban a un patio interior, no a Central Park, y nunca se había sentido más en casa. Richard estaba sentado en la mesa de la cocina,
leyendo ofertas de trabajo en su portátil. La investigación había concluido, y él había sido absuelto de cualquier irregularidad. Pero su reputación en Wall Street estaba destruida. A los 45 años, estaba empezando de nuevo, y la transformación en él era notable. Hay una vacante en una consultora financiera sin fines de lucro, dijo, levantando la vista de su pantalla. Pagan como una décima parte de lo que ganaba antes. ¿Te interesa? Creo que sí. Ayudan a pequeñas empresas en comunidades desatendidas a acceder al capital. No se trata de hacer más ricos a los millonarios, sino de dar oportunidades a la gente. Elena sonrió. Deberías postularte. Elena, sabes que eso significa que probablemente nunca recuperaremos el penthouse, ¿verdad? Nunca volveremos a tener esa vida. Bien, dijo ella, sentándose frente a él. Esa vida nos estaba matando a los dos. Richard extendió la mano y tomó la suya. Tengo algo que decirte. ¿Qué? He estado pensando en lo que dijiste aquella noche, sobre tener hijos, sobre ser madre. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. Habían hablado de eso varias veces en los últimos meses, pero siempre en términos teóricos, como si fuera un sueño demasiado frágil para examinarlo de cerca. Yo también quiero eso, continuó Richard. Quiero ser padre, no el tipo de padre que fue el mío, ausente y crítico, sino alguien realmente presente, realmente ahí. Richard, sé que no tenemos mucho dinero ahora, y que el momento parece terrible, pero no dejo de pensar que tal vez este sea exactamente el momento correcto. Tal vez necesitábamos perder todo lo demás para encontrar lo que realmente importa. Elena sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Tengo miedo. ¿De qué? De arruinarlo, de estar tan dañada que no pueda ser una buena madre. Richard le apretó la mano. Elena, mírame, no estás dañada, estás sanando, y eres la persona más fuerte que conozco. No me siento fuerte. Dejaste todo lo familiar para sentarte en un círculo con extraños y contar la verdad sobre tu vida. Te quedaste conmigo cuando lo perdí todo. Elegiste el amor sobre la seguridad. Si eso no es fortaleza, no sé qué lo es. Elena se secó los ojos. También quería decirte algo. ¿Qué? Conseguí un trabajo. El rostro de Richard se iluminó. ¿Dónde? En un centro comunitario en Keynes. Necesitan a alguien que enseñe inglés a inmigrantes. Es a tiempo parcial, y apenas pagan. Pero es lo que quieres hacer. Sí, es lo que quiero hacer. Se quedaron en un silencio cómodo, tomados de la mano a través de su pequeña mesa en su pequeño apartamento, y Elena se dio cuenta de que nunca se había sentido más rica. Esa tarde, Elena asistió a su grupo de apoyo, sabiendo que sería una de las últimas veces. Llevaba casi un año yendo, y el círculo de mujeres se había convertido en una familia para ella. María había conseguido un ascenso en el trabajo, Jessica había empezado la universidad de posgrado y Beverly había comenzado a salir nuevamente. Tengo noticias, anunció Elena cuando fue su turno de hablar. ¿Buenas noticias o noticias desafiantes? Preguntó Sara con una sonrisa cómplice. Ambas. Richard y yo vamos a empezar a intentar tener un bebé. La sala estalló en felicitaciones y abrazos. Cuando la emoción se calmó, Sara preguntó, ¿cómo te sientes con eso? Aterrada y emocionada en igual medida. No dejo de pensar en este último año, en cuanto he cambiado. Hace un año, estaba tan desconectada de mí misma que ni siquiera podía llorar. Ahora lloro todo el tiempo, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy abrumada. Es como si por fin estuviera sintiendo todo lo que había estado reprimiendo durante años. Eso es crecimiento, dijo Sara. Eso es sanación. También pienso en mi madre, continuó Elena. Me crió trabajando en 2 empleos, y siempre pensé que solo estaba sobreviviendo, pero ahora me doy cuenta de que en realidad estaba viviendo, estaba presente en cada momento de mi vida, incluso cuando estaba agotada. Me enseñó que el amor no se trata de tener circunstancias perfectas, sino de estar presente, sin importar qué. María asintió. ¿Qué le dirías a la Elena que entró aquí hace un año? Elena reflexionó sobre la pregunta. Le diría que está bien tener miedo, que está bien no saber quién eres, que a veces lo mejor que te puede pasar es perder todo lo que creías que querías,
porque esa es la única manera de descubrir lo que realmente necesitas. ¿Y qué necesitas realmente?, preguntó Jessica. Conexión, propósito, el valor de ser auténtica, incluso cuando es caótico. Una pareja que me vea, no solo la versión de mí que se ve bien a su lado, la oportunidad de amar a alguien, completamente, sin condiciones. Cuando la reunión terminó y las mujeres comenzaron a despedirse, Elena sintió una profunda gratitud. Estas mujeres habían sido testigos de su transformación, habían sostenido espacio para su dolor y su crecimiento, y le habían mostrado que sanar era posible. Caminando de regreso a su casa en Brooklyn, Elena llamó a su madre. «Mija, suenas feliz». «Estoy feliz, mamá, realmente feliz. Y quería darte las gracias». «¿Por qué?». «Por enseñarme a ser fuerte, sin ser dura. Por enseñarme que el amor no se trata de perfección, sino de presencia». «¿Estás llorando, Elena?». «Sí». Elena rió entre lágrimas. «Lloro mucho, ahora». Richard dice que es como si estuviera recuperando el tiempo perdido. Bien, las lágrimas son oraciones, mija. Son la forma en que hablamos con Dios cuando no tenemos palabras. Mamá, Richard y yo vamos a empezar a intentar tener un bebé. Rosa guardó silencio por un momento, y luego Elena oyó las propias lágrimas de su madre. «Ay, mija, ya estás lista. Por fin estás lista. ¿Cómo lo sabes? Porque ya no tienes miedo de llorar. Porque has aprendido que ser vulnerable no es debilidad, es valentía. Y eso es lo más importante que puedes enseñarle a un hijo». Esa noche, Elena se acostó junto a Richard en su pequeño apartamento, escuchando los sonidos de la ciudad afuera de su ventana. Era diferente a los sonidos desde el piso 40, más humanos, más inmediatos, más reales. «Richard, te amo, yo también te amo». «No, quiero decir que realmente te amo, no a la versión exitosa de ti, no a la versión que creía que me mantendría segura. Amo al hombre que lee ofertas de trabajo para organizaciones sin fines de lucro y se emociona por ayudar a pequeños negocios. Amo al hombre que es lo suficientemente valiente para comenzar de nuevo a los 45. Amo al hombre que quiere ser un tipo de padre diferente al que tuvo». Richard se giró hacia ella en la oscuridad. «Elena, cuando me dijiste que ibas a ese grupo de apoyo, pensé que estabas teniendo una crisis». «Estaba teniendo una crisis, la mejor crisis de mi vida. Tenía tanto miedo de que me dejaras. Yo tenía tanto miedo de que tú me dejaras. Cuando dejara de ser perfecta». «Nunca fuiste perfecta, solo estabas asustada, y yo también». Elena sintió lágrimas en sus mejillas de nuevo, las buenas, las que venían de la alegría en lugar del dolor. «Creo que ya estoy lista». «¿Lista? ¿Para qué?». «Lista para ser madre. Lista para amar a alguien completamente. Lista para ser imperfecta, real y presente». Richard le besó la frente. «Creo que yo también estoy listo». Mientras Elena se quedaba dormida, pensaba en el viaje que los había llevado hasta allí, desde la jaula dorada de la perfección hasta la realidad desordenada y hermosa del amor auténtico. Había llorado en el momento correcto, había dicho finalmente la verdad sobre sus sentimientos, y lo que su esposo millonario hizo en respuesta fue lo más sorprendente de todo. Él eligió el amor por encima de la imagen, la conexión por encima de la comodidad y la realidad por encima de la perfección. La eligió a ella, no a la esposa trofeo que había sido, sino a la mujer real en la que se estaba convirtiendo. Y mañana, comenzarían juntos el siguiente capítulo de su historia. 2 años después, Elena estaba en la habitación del bebé en su apartamento de Brooklyn, meciendo suavemente a su hija de 6 meses, Sofía Rosa Blackwood. La habitación era pequeña pero estaba llena de amor, muebles heredados de su madre, libros en 3 idiomas y un móvil que Richard había hecho él mismo durante el embarazo de Elena. «Es hermosa», susurró Richard desde la puerta, recién llegado de su trabajo en la organización sin fines de lucro, donde ahora era director de alcance comunitario. «Se parece a ti cuando se concentra», dijo Elena, sonriendo a su esposo. «Tiene la misma frente fruncida cuando intenta entender algo». Richard se acercó y tomó suavemente a Sofía de los brazos de Elena. «¿Cómo estuvo tu día?». «Bien,
María pasó con su hija. Es increíble cómo ser madre cambia tu perspectiva. Sobre todo, ¿cómo así? Elena observó a Richard con su hija, maravillada por la ternura de este hombre que alguna vez estuvo tan enfocado en ganar a toda costa. No dejo de pensar en la perfección, en cómo pasé tantos años intentando ser perfecta, y ahora estoy criando a una personita que es perfecta tal como es, desordenada, exigente y real. Hablando de desorden, dijo Richard riendo mientras Sofía le escupía en la camisa, creo que alguien quiere decirnos algo. Elena tomó un pañito, pero en lugar de frustrarse, ambos rieron. 6 meses de paternidad les habían enseñado a encontrar alegría en el caos, a abrazar la hermosa imperfección de la vida real. Tengo algo que decirte, dijo Elena mientras limpiaba la carita de Sofía. ¿Buenas noticias o noticias difíciles? Ambas. ¿Recuerdas que he estado pensando en expandir el programa de ESL en el centro comunitario? Sí, recibí una llamada hoy. Hay una beca disponible para programas educativos innovadores. Si escribo una propuesta y la aprueban, podría iniciar un programa que enseñe inglés a través de clases para padres. Ayudaría a madres inmigrantes a aprender el idioma mientras aprenden sobre desarrollo infantil. Los ojos de Richard se iluminaron. Elena, eso es increíble. Tienes que hacerlo. Significaría más horas, más responsabilidad. ¿Estás seguro de que estás bien con eso? ¿Estás bromeando? Estoy orgulloso de ti. Has encontrado tu vocación. Elena sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, algo que aún ocurría con frecuencia, pero ahora eran lágrimas de alegría y gratitud, no de tristeza y frustración. Nunca pensé que sería el tipo de persona que puede marcar una diferencia. Tú haces la diferencia todos los días. Para mí, para Sofía, para tus estudiantes. Cambiaste mi vida solo por ser lo suficientemente valiente para ser real. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Elena y Richard se sentaron en su pequeño sofá, compartiendo una botella de vino y hablando de sus sueños. Se había convertido en su ritual favorito, sin teléfonos, sin distracciones, solo conversación y conexión. He estado pensando en aquella noche, dijo Richard, cuando me dijiste por primera vez que no estabas bien. ¿Qué hay con eso? Tenía tanto miedo de que quisieras dejarme. No podía entender por qué querías cambiar algo que desde afuera se veía tan perfecto. Elena se acurrucó contra él. Nona, estaba intentando cambiarte. Estaba intentando encontrarme a mí misma. Pero me cambiaste de todos modos. Me mostraste que el éxito sin conexión no es más que una soledad costosa. ¿Qué le dirías al Richard de hace 3 años? Richard lo pensó. Le diría que perderlo todo fue lo mejor que le pudo haber pasado, que el dinero es solo una herramienta, no una medida de valor, que ser vulnerable no es peligroso, es la única forma real de vivir. ¿Y qué le dirías? ¿A la Elena de hace 3 años? Le diría que ya era suficiente, que no necesitaba ser perfecta para ser amada, que llorar en el momento adecuado no se trata de tiempo, se trata de sentirte lo suficientemente segura para ser humana. Elena sonrió. A veces pienso en aquel grupo de apoyo, en lo asustada que estaba de entrar por esa puerta ese primer día. ¿Qué era lo que más te asustaba? Que me vieran por dentro, que supieran que era una farsante, solo una esposa trofeo que no merecía estar allí. ¿Y qué descubriste? Que todos allí estaban tan asustados como yo, que todos solo intentábamos descubrir cómo ser reales en un mundo que premia las apariencias. Richard le besó la cabeza. Me encanta en quién te has convertido, me encanta en quienes nos hemos convertido. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano y pasó unos minutos escribiendo en su diario, otra práctica que había desarrollado durante el último año. Escribió sobre sus sueños para el programa educativo, sobre ver a Sofía descubrir el mundo, sobre la profunda satisfacción que sentía en su vida pequeña pero auténtica. Mientras escribía, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. 3 años atrás, era una mujer que no podía llorar, que había olvidado cómo sentir, que se estaba desvaneciendo lentamente en una vida de belleza vacía. Ahora era madre, maestra, esposa que conocía y era conocida por su marido, una mujer que había aprendido que el momento adecuado para llorar es siempre que lo necesites.
¿Sobre qué escribes?, preguntó Richard, apareciendo en la cocina con Sofía en brazos. Sobre la sorpresa, dijo Elena, cerrando su diario. Sobre cómo me sorprendiste. ¿Cómo así? Elena se levantó y tomó a Sofía, inhalando ese dulce olor de bebé que nunca se volvía viejo. La primera vez que lloré frente a ti, lloré. De verdad, no lágrimas educadas. Tenía tanto miedo de que lo vieras como una debilidad, que te decepcionara por dejar de ser la esposa perfecta. Y en cambio, te quedaste, escuchaste, elegiste conocerme en lugar de saber sobre mí. Renunciaste a todo lo que pensabas que te definía para convertirte en alguien real. Richard sirvió café para ambos, un ritual matutino simple que se había vuelto sagrado. ¿Sabes cuál fue la verdadera sorpresa para mí? ¿Cuál? Pensé que estaba renunciando a todo cuando perdí el dinero, el estatus, la carrera, pero en realidad, estaba renunciando a la prisión que había construido a mi alrededor. El dinero no era libertad, solo eran cadenas costosas. Elena se acomodó en la silla junto a la ventana donde solía amamantar a Sofía, observando cómo el vecindario cobraba vida. Niños caminaban hacia la escuela con sus padres, vecinos mayores cuidaban pequeños jardines, personas iban al trabajo en el metro. Era una vida ordinaria, y era hermosa. Quiero contarte algo, dijo Elena en voz baja, algo que nunca le he contado a nadie. Richard se sentó frente a ella, dándole toda su atención, una habilidad que había desarrollado en los últimos 3 años. La noche antes de ir a ese grupo de apoyo por primera vez, tuve un sueño. Soñé con mi papá. El padre de Elena había muerto cuando ella tenía 16 años, y rara vez hablaba de él. La pérdida la había marcado de maneras que recién empezaba a comprender. ¿Qué te dijo en el sueño? Me dijo que me estaba escondiendo, que tenía tanto miedo de ser lastimada que había dejado de estar viva. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré: mija, no puedes amar a alguien mientras finges ser otra persona. Amar requiere que te muestres tal como eres. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena mientras hablaba. Cuando desperté, supe que tenía que hacer algo diferente. Tenía que dejar de fingir. ¿Por eso fuiste al grupo? Sí, estaba aterrada, pero sabía que mi papá tenía razón. Me estaba desapareciendo, y estaba llevando nuestro matrimonio conmigo. Richard se inclinó y le secó las lágrimas. Me alegra que lo hayas escuchado. A mí también, porque lo que hiciste tú, la forma en que respondiste cuando dejé de ser perfecta, esa fue la verdadera sorpresa. Pudiste haberte ido, pudiste haber buscado otra esposa trofeo, pero en cambio, elegiste volverte real también. Richard la miró con una ternura que solo se aprende a través del dolor compartido y la reconstrucción mutua. No fue una decisión difícil, dijo. Era la primera vez que me sentía verdaderamente vivo. No podía volver atrás, no después de verte, de verdad. Elena respiró profundamente, sintiendo en su cuerpo el peso liviano de una vida vivida con autenticidad. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no nos hubiéramos arriesgado? A veces, pero no por nostalgia, sino por gratitud, por haber tenido el coraje de romper el molde, de dejar que el otro nos viera de verdad. Hay tantas parejas allá afuera, dijo Elena, que viven como nosotros vivíamos, bellas por fuera, muertas por dentro, y no lo saben, añadió Richard, o no se atreven a saberlo, porque la verdad no solo es liberadora, es incómoda, y a veces aterradora. Sofía empezó a balbucear en sus brazos, y ambos rieron. Ella ya lo sabe todo, dijo Elena. Nació en un hogar donde la verdad no es castigada, donde el llanto es bienvenido, donde no tiene que ser perfecta para ser amada. Ojalá alguien nos hubiera dicho eso cuando éramos niños. Tal vez nadie lo hizo, dijo Elena, porque estaba destinado a que nosotros lo descubriéramos juntos, para poder enseñarlo, para poder vivirlo. Richard tomó su taza de café y levantó un brindis improvisado, por el caos, por la imperfección, por llorar cuando se necesita. Elena chocó su taza con la suya, y por la hermosa sorpresa de ser vistos y aún así ser elegidos. Esa tarde, mientras Sofía dormía y la luz del sol se colaba por la ventana del dormitorio, Elena se sentó a escribir la propuesta para la beca. Cada palabra estaba impregnada de su historia.
no era solo un proyecto, era una forma de honrar a la mujer que había luchado para ser real. Era una carta de amor a las otras mujeres como ella, que aún pensaban que tenían que ganarse el derecho a existir. En el último párrafo escribió: lo que estas madres necesitan no es solo un idioma nuevo, necesitan permiso para ser humanas, para llorar cuando sea necesario, para equivocarse, para empezar de nuevo. Este programa no enseñará solo gramática, enseñará conexión, validación, y sobre todo, enseñará que no hay momento perfecto para ser una misma. El momento es ahora. Cuando cerró su computadora portátil, sintió una oleada de calma, no porque supiera si ganaría la beca, sino porque sabía que había puesto su verdad en palabras, y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Esa noche, mientras arropaban a Sofía, Richard le susurró a Elena: ¿sabes qué es lo que más me asombra? Que la mujer que antes no podía llorar frente a nadie, ahora está enseñando a otras a hablar con el corazón. Elena sonrió, acariciando la mejilla de su hija dormida. Supongo que todo comienza cuando alguien tiene el coraje de dejar de actuar. Richard apagó la luz, y juntos salieron del cuarto, dejando la puerta entreabierta. La noche envolvía el apartamento en su manto silencioso, y en medio de la oscuridad, brillaba la promesa de una vida auténtica, imperfecta, pero profundamente real. Fin.